Muy bien, el día de hoy iniciaremos con este tema a continuación del anterior. El cristianismo navega en las aguas del Mediterráneo, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra destreza, que es analizar el surgimiento y la difusión conflictiva del cristianismo en el espacio mediterráneo, romano y luego europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue fácil, pero comenzó a desarrollarse una nueva religión. Hay que reconocer que Jesús predicó en diferentes territorios sus enseñanzas las cuales eran pues dirigidas a personas necesitadas. Y más en quienes se enfrascaron estas enseñanzas fueron las personas del vulgo, las personas sin conocimiento, sin estudio, las personas pobres, son en las que él más se enfocó. Pero también pudo llegar a personas que se encontraban en lugares importantes e incluso muchos de ellos fueron convertidos. Uno de los principales apóstoles de Jesús fue el apóstol Pedro, ¿verdad? El encargado de predicar el evangelio con los otros apóstoles después de su muerte. Podemos decir que esta religión alcanzó su mayor esplendor una vez que se dio la muerte de Jesús. Cuando Jesús estaba en vida, comenzó a predicar, a dar a conocer las enseñanzas del Padre, sus propias enseñanzas, pero alcanza un mayor desafío una vez que Él muere. ¿Por qué? Porque ya sus discípulos se vieron en la obligación de no quedarse en un sector determinado, sino que comenzaron a esparcirse. Y no solo eso, sino que también la persecución de Nerón ayudó a que los discípulos se esparcieran por diferentes partes del imperio, por diferentes partes de Roma. Esto llevó a que los discípulos comenzaran a predicar el evangelio de Jesucristo en diferentes lugares. Ahora, hay que reconocer que a esta historia se le suma un personaje muy importante. Sin lugar a duda, Pablo de Tarso, conocido por su nombre original, que era Saulo, después de que Saulo tiene un encuentro glorioso con Cristo, mientras él iba camino a Damasco, él se encuentra con el Señor Jesús, pero no se encuentra cara a cara. Saulo de Tarso, que después pasa a llamarse Pablo, era conocido porque él había perseguido a la iglesia, mataba a cristianos, arrastraba a cristianos, los encarcelaba. ¿Por qué? Porque Saulo era muy dominante y en su creencia judía, ¿sí? Él la mantenía y trataba de respetar que no apareciera, que no creciera otra religión. Una vez que Saulo iba a perseguir a unos cristianos, mientras iba camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús. Para los que en formación cristiana ya han leído esta historia, sabemos que dice que él iba en un caballo y en ese caballo tuvo un encuentro con Jesús, ya que una luz resplandeciente lo iluminó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al escuchar esta voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz le contesta una vez más, le dice: ¿quién eres tú? Él le contesta: soy Jesús al que tú persigues. Porque lo que estaba haciendo Saulo de Tarso era persiguiendo a los seguidores de Cristo, y en este momento él se encontró con el Cristo de la gloria a través de un evento sobrenatural. Desde ese día, Saulo quedó ciego, y no solo eso, sino que estuvo por un tiempo así hasta que el Señor permitió que alguien orara por él y lo sanara. En este encuentro maravilloso, Saulo ya acepta a Jesús como su Salvador. Después de Saulo haber sido un perseguidor, ahora él se convierte en un perseguido. ¿Por qué? Porque Saulo comienza a predicar. Se le da el nombre de Pablo de Tarso, o el apóstol Pablo a los gentiles, porque Pablo, como era un hombre con mucho conocimiento, mucho estudio de la cultura judía, esto le permitió a él ingresar a lugares importantes como Grecia y Roma. Pablo llegó a estas ciudades, a estos lugares importantes como Grecia y Roma, con la finalidad de sembrar, de predicar el evangelio de Jesucristo. Hay que reconocer que los otros apóstoles no tenían estudio, no tenían preparación. Pero en cambio, Saulo sí, ya que había sido adoctrinado a los pies, se dice así, o junto al judío Gamaliel, que era muy importante en la época, un reconocido judío de la época. Ahora,
Pablo lleva esta palabra nueva, esta religión nueva, como tal vez le podían llamar en aquel entonces. La gente se quedó maravillada. Dice que Pablo un día llegó a Grecia y en Grecia, en un areópago, habían nombres de todas las divinidades, de todos los dioses, habían nombres. Y encontró en ese lugar un nombre o un espacio que decía al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque los griegos habían escuchado hablar del Dios poderoso que tenían el pueblo de Jerusalén, los judíos, pero no sabían cómo se llamaba. Entonces ellos le habían dejado un espacio ahí, al Dios no conocido. Cuando Pablo llega a Grecia, le hace hincapié sobre esa historia, sobre esa frase, al Dios no conocido, y de esta manera Pablo aprovecha para predicar y sembrar el evangelio de Jesucristo en esta localidad. Esto hizo que muchas iglesias en los alrededores de Grecia, del Mediterráneo, creciera. Por eso es que el tema en esta mañana era titulado "El cristianismo navega por el Mediterráneo". ¿Por qué? Porque muchas iglesias Pablo pudo plantar alrededor del Mediterráneo, en Corinto, sí, en Greta, en Grecia, en Esparta. Fueron lugares donde él recorrió predicando y sembrando y levantando nuevas iglesias como Efeso, Tiatira, todos estos lugares. Según los historiadores, dice aquí este texto, los discípulos de Jesús carecían de conocimiento. ¿Por qué decimos que ellos carecían de conocimiento? Porque ellos no eran estudiados. Cuando Jesús comenzó a escoger a sus discípulos, cogió pescadores, cobradores de impuestos, gente del vulgo, gente sin conocimiento, gente sin estudio. Pero cuando vino Pablo a aceptar a Jesús, Pablo se convierte en una pieza importante para que el cristianismo salga de ese sector, trascienda a otros lugares. Entonces, por eso llamamos a Pablo el apóstol a los gentiles, porque Pablo llegó a los lugares donde los demás apóstoles no pudieron llegar. Para los griegos, las enseñanzas de este fariseo, ¿verdad? Las enseñanzas de Pablo o de Saulo eran nuevas. Ya creían en la reencarnación de las almas. Eso creían los griegos. Pero cuando Pablo les viene a explicar el nuevo conocimiento del cristianismo que había adquirido en él, y aún ellos sabían que Pablo era un perseguidor, se sorprenden de cómo ver que alguien que perseguía a un grupo religioso hoy pertenece a eso. Y el mayor testimonio el que Pablo daba, de que se había encontrado, ¿verdad? O había tenido un encuentro con ¿quién? Con Jesús mientras él iba camino a Damasco. Tal vez al principio la gente se le burlaba, la gente se reía de Saulo, ¿verdad? Pero cuando ya se dieron cuenta que verdaderamente el cambio de Saulo era real, era verdadero, la gente también comenzó a seguir ¿a quién? Al Dios al que Saulo seguía. Entonces, imagínese usted, veo algunos estudiantes que tienen apagada la cámara. No entiendo por qué, porque no me han sido reportados. Si no me encienden las cámaras, procederé a retirarlos. Señorita Lisette Freire, Darwin Granja, Jeremy Sánchez, Damaris Chávez. ¿Sí? Enciéndame las cámaras, por favor. Entonces vemos que Pablo se convierte en una punta de lanza importante para el imperio romano porque él llevó el conocimiento del cristianismo. Dice, aproximadamente 300 años después, principales ciudades del mundo antiguo habían adoptado el cristianismo. ¿Se da usted cuenta? O sea, que el trabajo que hizo Pablo y el trabajo que hicieron los apóstoles por otro lugar con respecto al cristianismo, con respecto a las enseñanzas de Jesús, no quedó ahí. Dio un fruto. De esta manera es que el cristianismo se convierte en una de las religiones, por decirlo así, porque no es una religión, se convierte en una religión muy poderosa, con bases muy sólidas, ¿sí? Dice, y se crean las primeras ciudades, o sea, en estas ciudades se crea el cristianismo, como Corinto, Atenas, Efeso, Alejandría, Roma. En estas ciudades aceptaron el cristianismo, lo adoptaron para sí como una religión oficial. Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención a esto y recordar que el cristianismo simplemente no fue una religión, fue un tiempo, un espacio en que se desarrolló y que hasta la actualidad sigue cambiando vidas, siempre y cuando usted se lo permita. Hay una actividad
para desarrollar. Dice aquí, anote un versículo, va a buscar en su Biblia, en Formación Cristiana, me imagino que usted utiliza Biblia o debe tener una Biblia, va a buscar un versículo que habla con respecto al gran amor de Dios y de por qué crece el cristianismo, por qué se origina el cristianismo. En San Juan 3:16 lo va a buscar en sus Biblias. La segunda actividad dice, ¿quién introdujo el evangelio a Grecia y a Roma? Vamos a ver, ¿quién recuerda quién introdujo el evangelio a Grecia y a Roma? A ver, Sarco, active su micrófono. Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Buenos días. Hermano, fue Pablo el que llevó el evangelio a Grecia y a Roma. Ajá, muy bien. Fue Pablo el que llevó el evangelio a Grecia y a Roma. Si nosotros dijéramos, ¿por qué fue Pablo? Sabemos que Pablo tenía conocimiento, Pablo tenía estudio. Y esto permitió que fuera una persona preparada, ¿verdad? Porque recordemos que los griegos, recordemos que la gente de estos lugares de Roma era gente de mucho conocimiento, eran filósofos, con mucha sabiduría. Entonces tenía que entrar en ese lugar alguien con conocimiento y sabiduría, con preparación. Porque fue una persona... Con experiencia. Exactamente. Muchas gracias. Continuamos. Gracias, igualmente. De ahí tenemos nosotros, dice, Saulo de Tarso, llamado después apóstol Pablo, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Cuáles fueron las ciudades que 300 años después adoptaron el cristianismo? Tenemos varias ciudades ahí, ¿verdad? Varias ciudades. Vamos a ver. A ver, Nayeli Sarmiento. Nayeli, ¿puedes activar tu micrófono? Ya, el apóstol Pablo llegó a Grecia y, a ver, había una ciudad que no conocía al Dios, a nuestro Dios, y lo llamaban el Dios desconocido. Y Pablo él fue a decirles y a predicar la palabra de quién era ese Dios desconocido. Ya, muy bien, gracias. Pero recuerde que el nombre de las ciudades lo dimos. Bueno, aquí en el chat me están escribiendo. Las ciudades fueron Efeso, Grecia, Atenas, Alejandría, Roma, ¿verdad? Cuando Pablo fue, ¿verdad? Lo que decía Nayeli, cuando Pablo fue a Grecia, encontró ¿qué cosa? Altares a todos los dioses del mundo, que ellos ya conocían. Pero había un espacio, un lugar donde no había nada y solo había unas letras que decían el altar al Dios no conocido, porque ellos no lo conocían. Entonces Pablo aprovechó esa oportunidad de predicarles sobre el Dios que él tenía. Un Dios real, un Dios verdadero que había cambiado su vida. Imagínense, después de haber sido un seguidor, ahora él también era un perseguido por causa de Cristo. Ahí tenemos Corinto, Atenas, Efeso, Alejandría, Roma, Grecia, también podíamos nombrar ahí. Recuerde que estas son parte de las actividades que usted debe desarrollar. Ahora, voy a dejar de compartirles esta diapositiva para observar un video que les tengo preparado. Por favor, vamos a prestar mucha atención al video que les voy a compartir. ¿Ya? En este capítulo vamos a conocer el cristianismo, sus datos genéricos, sus orígenes, su difusión y su simbología. Los orígenes del cristianismo están muy poco documentados, a excepción del Nuevo Testamento. Lo que se sabe es que los discípulos de Jesús de Nazaret formaron una comunidad dentro del judaísmo. Pero fue Pablo de Tarso, un judío helenizado, quien le dio una mayor proyección, al insistir en que el mensaje cristiano se dirigía a todos los hombres y mujeres del mundo. El carácter misionero de Pablo y otras figuras del cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda su historia posterior. Las grandes ciudades del Imperio Romano poco a poco se convirtieron en el epicentro de la expansión cristiana. Y en el siglo IV los emperadores Teodosio y Constantino hicieron de esta fe la religión del Estado romano.
En definitiva, que el cristianismo sobrevivió al hundimiento del imperio que lo adoptó. Según el Nuevo Testamento, Jesús nació en Belén, perteneciente a Judea, en tiempos de Herodes el Grande, un rey judío vasallo de Roma. Pero este falleció realmente en el año 4 a.C., lo que implica que, si la tradición de que Jesús nació bajo su reinado es correcta, su nacimiento tuvo que ser antes del año en que se sitúa el comienzo de la era cristiana. A la muerte de Herodes, Judea pasó a su hijo Arquelao, pero en el 6 después de Cristo fue incorporada a la provincia romana de Siria. Jesús vivió con su familia en Nazaret, un lugar de Galilea, que es una región que dejó Herodes el Grande a otro hijo suyo, Herodes Antipas. La muerte de Jesús se produjo en Jerusalén, la capital de Judea, en tiempos de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea del 26 al 36 después de Cristo, lo que permite situar la crucifixión de Cristo en torno al año 30 aproximadamente. Y años después se produjo una fracasada rebelión judía contra el dominio romano, en el curso de la cual los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Y una vez hemos visto sus orígenes, vamos a ver su rápida difusión por todo el Imperio Romano. Los romanos, hay que decir que eran politeístas, creían en muchos dioses. Y cada vez que conquistaban una zona nueva, pues incorporaban sus dioses a las costumbres romanas, especialmente los dioses griegos. En esta época y con estas características nació una nueva religión monoteísta en Palestina, el cristianismo. Precisamente su carácter monoteísta, predicar la igualdad entre los hombres y negar la divinidad del emperador romano, hizo que fuese perseguida, porque se oponía a los principales preceptos del Imperio Romano, lógicamente. El cristianismo, su peculiaridad es que se difundió más tempranamente en las áreas urbanas, mientras que en el campo, el Pagua, subsistían las viejas creencias religiosas, que por ello se denominarían paganos. Y los obispado eran la base de la articulación territorial de la Iglesia, y entre ellos sobresalían los 5 patriarcados. El patriarcado de Roma, que atribuía su fundación al apóstol Pedro, el principal de los primeros discípulos, gozó de creciente primacía, sin que ello implicara una autoridad centralizada. En el año 313 tenía tantos seguidores que el emperador Constantino la legalizó mediante el Edicto de Milán. Las grandes decisiones se tomaban en los concilios, el primero de los cuales tuvo lugar en Nicea en el 325. Precisamente en él se condenó la doctrina cristológica de Arrio, que sin embargo fue adoptada por muchos pueblos germánicos cuando se cristianizaron desde finales del siglo IV. Y ya en el año 380 el emperador Teodosio la proclamó como religión oficial del imperio. En el siglo V, Patricio cristianizó Irlanda, que por un tiempo se convirtió en el centro de una iglesia con personalidad propia y que desarrolló una vigorosa actividad misionera en el noroeste de Europa. Poco tiempo después, ya casi todo el Imperio Romano estaba cristianizado, salvo pequeños reductos aislados. Una de las peculiaridades de esta religión es su simbología. Más que a las imágenes, los cristianos recurrían a los símbolos. El pez, que por su nombre griego ictus, creado por la combinación de estas letras griegas, es un símbolo que representa al cristianismo. El vocablo significa literalmente pez, pero constituye además un acrónimo de estas palabras, que se traduce como Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. El ictus fue uno de los primeros símbolos cristianos y se convirtió por tanto en emblema del cristianismo primitivo. El llamado crismón, que son 2 letras griegas cruzadas, forman el anagrama de Cristo. Otras 2 letras griegas, alfa y omega, representan la eternidad, aunque el símbolo más conocido del cristianismo es sin duda la cruz. Esta apareció como símbolo una vez que Jesús murió en ella y sobre la que existen una gran variedad de formas. Hay quien asegura incluso que la cruz es el primer logo exitoso a nivel mundial. También se representa como un pastor con una oveja a sus hombros, ya que Jesús era un pastor que cuidaba de sus ovejas. Como podemos ver, la simbología cristiana era muy variada. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información
ahí podemos nosotros haber observado un pequeño video sobre el cristianismo. Quiero recalcar algo, aparecen dos personajes importantes dentro de la historia del cristianismo. Uno de estos personajes importantes que nosotros tenemos es a Constantino. ¿Qué sucedió con Constantino? ¿Alguien recuerda qué pasó con Constantino y el cristianismo? ¿Alguien recuerda que, claro, ahí rapidito bajaron las manos, ¿no? Claro, los que tenían su vida. ¿Qué sucedió con Constantino? ¿Alguien recuerda? Nadie. ¿Qué sucedió con Constantino? A ver, le digo, Constantino, a ver, vamos a ver Damari Guevara. Cuénteme. Buenos días. Hola. Constantino la legalizó mediante el Edicto de Milán. Muy bien, excelente, eso. Constantino la legalizó mientras el Edicto de Milán. ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta que esta religión tenía muchos seguidores. O sea, no en sí no la legalizó, la adoptó, Pero años más tarde, ¿verdad? Aparece otro personaje llamado Teodosio, que este ya la legaliza como una religión oficial dentro de ese lugar. Muy bien, entonces tenemos dos personajes importantes. Constantino, que la adopta, ¿verdad? Porque ve que tenía muchos seguidores a través del Edicto de Milán. Y años más tarde aparece Teodosio, el cual la proclama religión oficial. Pero escuchen, esta religión en sus inicios, el cristianismo en sus inicios, no tenía ídolos, no tenía imágenes, no tenía nada de estas cosas. Pero ¿qué hizo Teodosio? Como él adopta, ¿verdad? La pone como una religión oficial, no podía dejar desamparada la religión y creencia romana. ¿Qué hizo entonces? Él hubo un sincretismo religioso, mezcló las dos cosas. El cristianismo con la religión y la creencia que ya tenían los romanos, ¿verdad? Que tenían diferentes imágenes. Al dios que tenían Júpiter, le pasaron a llamar acá como el Dios creador de todas las cosas, Jehová. A las diferentes diosas que habían mujeres le fueron asignando nombres. Ahí aparecen y surgen los santos, ¿verdad? La adoración y veneración a los santos. De esta manera, pues la iglesia cristiana se convierte después en una iglesia católica muy creciente. ¿Pero por qué? Por la mezcla del sincretismo religioso de los romanos con los cristianos. Recordemos que los cristianos eran monoteístas. ¿Qué es monoteísta? Que solo tenían creencia en un solo Dios. Mientras que los romanos eran politeístas, ya que ellos adoraban a varios dioses. Muy bien, hasta ahí mi explicación, compañera Ariana Guerrón. Saludos. Aparte de esto, algo más que quiera decirnos, colaborar en este tiempo. Tiene activado su micrófono, por favor. Ya, buenos días, chicos, buenos días, Listen. No, que realmente este tema es muy interesante, el tema de las religiones, porque poco a poco vamos a ir conociendo que no existe solo una, sino algunas, y saber que el cristianismo es una de las religiones con más creyentes a nivel mundial. Ok, muy bien, gracias, compañero. Entonces, señores estudiantes, recuerden, por favor, que el día de hoy tienen una actividad que realizar. En unos momentos les envío el video y también les paso su actividad de la semana. Sin antes recordarles que debe de ya ir teniendo sus portafolios al día. Me imagino que ya su tutor o tutora les tiene que haber indicado, ¿verdad? Con respecto a la revisión de los portafolios, que fue aplazado, se extendió el plazo para revisarlo en los primeros días del mes de octubre. Debe tener todo listo, en orden, portafolios con nombre, con carátulas, por favor, y todo con fecha. Hasta ahí nos quedamos, señores estudiantes, hasta el día